nuestro programa a través de las redes sociales, con la ley en la mano oficial. ¿Qué tal, amigos? Regresamos y ya estamos aquí una vez más en su programa Con la Ley en la Mano Oficial. Fíjense que han sido días complicados, calores, aguas, tráficos, embotellamientos, pero no embotellamientos de esos de los que uno ya sabe que dan gusto, no, embotellamientos del tránsito. Está increíble, amigos. En redes sociales los saludamos aquí. Y hoy vamos a tratar un tema interesante, pero además un poquito complicado de diálogo, de atención, de expresión, y por lo mismo vamos a tratar que con nuestra invitada del día de hoy sea un lenguaje, tratemos de hacer un lenguaje jurídico, pero a su vez coloquial, o al revés, coloquial y jurídico. ¿Para qué? Para que nuestros amigos en redes sociales, que no son abogados, puedan entender la temática de la que vamos a tratar. Y una vez que empecemos, porque hemos tomado un problema público, social, de interés nacional, lo hemos tomado como ejemplo para platicar este tema sobre los derechos humanos. Pero bien, ¿qué son los derechos humanos, mis amigos en redes sociales y amigas que nos ven y nos siguen? Los derechos humanos son libertades, instituciones, facultades que se refieren a los bienes básicos de una persona. Bien, para la garantía de vida digna, los derechos humanos son las condiciones que permiten crear una relación entre la persona y la sociedad, y así cada individuo, cada persona deberá de poder o tendrá que poder llevar una vida digna. Esto permite que las personas y su alrededor convivan de una manera más sana y más respetuosa con él, con ella o con ellos mismos, y a su vez con las personas con las que conviven. Son independientes los factores o de factores independientes particulares como el estatus, el sexo, la etnia, la nacionalidad, y son independientes o no y dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Pero además, mis amigos, ¿para qué sirven los derechos humanos? Los derechos humanos sirven para establecer estándares y parámetros internacionales de vida civilizada y aplicables en todos los niveles de la sociedad, basados en las condiciones más fundamentales, universales e inherentes que toda persona tiene y necesita. De esta manera, mis amigos y amigas, los derechos humanos representan, protegen y promueven los valores básicos de todo ser humano que vive en sociedad y que, por así decirlo, se encuentra en un área, en una zona de convivencia civilizada, socializada. Bien, para esto existen todas aquellas leyes que nos llevan a contener esa sana convivencia, esa vida digna, en donde debemos de saber respetar a nuestros congéneres, hombre, mujer o el sexo que alguno de ellos, o la preferencia sexual, bueno, que cada quien tenga, que será muy respetable. Entonces, decía yo y reitero, para eso existen las leyes. Las leyes no nos permiten transgredir esa norma, ese valor, esa legalidad que tiene cada persona, cada individuo dentro de la sociedad. Y por individuo entendamos hombre o mujer, o el sexo o la preferencia sexual que lleven o profesen. ¿Cómo te protegen los derechos humanos,
Los derechos humanos te protegen de tal manera que te ayudan o ayudan a que en los estados se redacten leyes de protección a estos mismos. Pero bien, con este breviario, mis queridos amigos y amigas, hoy se encuentra con nosotros la doctora Elba Jiménez Solares. Ella es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España. Actualmente se desempeña como investigadora docente, capacitador de fiscalías y personal del Poder Judicial local y federal. Cuenta con algunos libros y artículos publicados en temas de derechos humanos, derecho internacional y derecho penal internacional. Sus redes sociales de nuestra invitada aparecerán en el programa. Claro, también queremos recordarles a todos ustedes que si tienen alguna pregunta que hacer a nuestra invitada, con todo gusto la pueden hacer a través de las redes sociales y ella en este momento les va a responder. También queremos anticipadamente, dicen que hay que ponernos el trapito antes del tiempo. Bueno, el problema es que nuestro internet, por tanta problemática pluvial que ha habido, tanta lluvia, ahora sí que el exceso de agua, de repente nos está afectando un poquito. Pero bien, para comentar este tema y sobre todo el sentido, el alcance de las resoluciones de amparo que han revisado nuestras autoridades judiciales a nivel federal y que han resultado ser de una temática muy controvertida, pero además comentar al respecto si la resolución resultó o no institucional o inconvencional a la luz del derecho mexicano. Para eso está aquí con nosotros nuestra invitada del día de hoy, la doctora en Derechos Humanos, Elba Jiménez Solares. Doctora, te damos la más cordial bienvenida a tu programa con la ley en la mano oficial. Y va a ser un agrado comentar, fíjate que eres la primera de nuestras invitadas que nos pide que lo hagamos de una manera coloquial, a manera que la gente lo pueda entender, porque además es interesante. Parte de la temática de lo que maneja con la ley en la mano oficial es que todas aquellas gentes que están allá en las redes sociales y que muchos de ellos no son abogados, puedan ellos entendernos y que no digan, híjole, estos hablan quién sabe cómo, no sé en qué idioma, la verdad es que no les entiendo, mejor cámbiale, apágale o vámonos. Pero lo más interesante de esto, habrá muchas gentes que no puedan llevar a cabo, ver todo el programa, pero lo importante de esto, quedará, como dicen, quedará para la postergación, quedará ahí en las redes sociales, internet, Facebook, en todas las redes sociales, ahí nos podrán encontrar y cuantas veces ustedes lo quieran revisar, ahí lo verán. Doctora, te escuchamos. ¿Qué opinas? Gracias. Pues mira, efectivamente yo creo que aquí la importancia de esta resolución de amparo, que fue muy controvertida por la cuestión de que se dijo incluso por parte de la PGR que se había invadido facultades, se había excedido el tribunal en resolver más de lo que se le planteó, de lo que se le preguntó, digamos como un bosquejo. Se trata de una resolución de amparo en revisión que es, digamos, la segunda instancia, es ya lo que ya último, lo definitivo que hay en materia de amparo, que unas personas que fueron detenidas y que al día de hoy se tienen como señaladas como las principales personas que desaparecieron a los 43, según la PGR, pues eran los responsables de esta desaparición, eran los que habían declarado en dónde se encontraban los restos de estas personas y a partir de ahí, pues bueno, plantean la acusación para que en su momento pues se les dicte una sentencia, si así diríamos hasta el final, condenatoria por la desaparición de los 43. Hasta ahí iba todo muy bien, parecía que llevaban bien la investigación, todo estaba aparentemente pues, desarrollándose, ¿no? La PGR hablaba de su verdad histórica, que es la verdad legal, lo que en la ley o frente a la ley podríamos decir que es lo que pasó, que es en realidad lo que pasó. Pero pues a veces nos damos cuenta que una cosa es lo que pasa en la ley, que es el mundo del deber ser, y la realidad, que es en la que vivimos, que es el ser. Y ahí lo que se plantea precisamente por parte de estas personas que fueron detenidas, en su momento acusadas de haber desaparecido a los 43, alegan que fueron torturados. Se da la situación de que ellos presentan amparo, un recurso de amparo.
logran acreditar, porque el tribunal colegiado, que está formado por 3 tribunales, en este caso es un amparo en revisión, o sea, primero va a haber un juez de distrito que va a hacer la investigación, o un magistrado, que es el que va a revisar si hay una sentencia, si la sentencia está conforme a derecho, pero si no estoy de acuerdo con esa resolución, me puedo ir a una segunda instancia, que es el amparo en revisión, donde ya hay 3 magistrados. Estos 3 magistrados van a analizar el caso nuevamente y determinan de las investigaciones que hacen, bueno, del estudio del expediente, de la carpeta ahora que llamamos de investigación, que efectivamente hubo tortura. Que estas personas, cuando son detenidas, no son puestas inmediatamente a disposición y que durante la detención no se cumple con los protocolos, o sea, que son, digamos, los pasos que se establecen ya de manera obligatoria para toda aquella persona que lleve a cabo una detención, no se cumplen, no se siguen. ¿Y por qué son estos pasos? La ley los establece precisamente porque en el momento en que cumplamos con esos pasos hay garantía de que la persona que sea detenida no se le violen sus derechos humanos. Exactamente, esos pasos o esa metodología, anteriormente los pasos, la metodología, el sistema de investigación, el sistema de cómo se hicieron las cosas. Actualmente, como lo dice nuestra invitada, el protocolo a seguir para la detención. Y bueno, bien, amigos de redes sociales ya se dieron cuenta, estamos hablando del caso Ayotzinapa, hoy célebremente o mala célebremente dicho, los famosos 43, ¿no? Sí. Que ya hay en las calles o en las avenidas, en la avenida de Reforma, y ahí el cruce con Hidalgo, ya ahí se encuentra un monumento de los 43 en rojo, y que bueno, solamente la gente que ha pasado por todo ese tipo de consecuencias, de situaciones, podrá opinar al respecto. Nosotros, en tanto, solamente nos limitamos a hablar de lo que son las cuestiones legales y de cómo se viene desarrollando, o lo que apreciamos que se ve, lo que la ley ha desarrollado, nuestras autoridades han seguido. Sí, y bueno, siguiendo en ese tema, se logra acreditar que se detienen y no se ponen inmediatamente a disposición, sino que se los llevaron por otro lado, que curiosamente pasaron eventos que normalmente no pasan, se les descompuso el automóvil, se ponchó una llanta, o sea, alegaron varias razones por las cuales no lo pudieron poner inmediatamente a disposición a los detenidos. ¿Esto qué propicia? Bueno, pues al no cumplirse con los plazos que la ley establece, pues que se presuma que hay una detención ilegal. Pero además se hace un dictamen médico, que ahora tenemos una forma de determinar si alguien ha sido víctima de tortura, no solo una lesión física, sino puede ser una lesión psicológica, una afectación moral. Entonces se hace un dictamen, que es el dictamen médico psicológico especializado para casos de tortura o maltrato, conocido como Protocolo de Estambul, coloquialmente. Se les aplica y se determina que sí hubo tortura. Y entonces, lo que declaran ellos, porque sabemos muy bien que un detenido, en cuanto se le detiene, pues ahora se le leen sus derechos. Tiene el derecho a guardar silencio, todo lo que digas puede ser usado en tu contra, tienes derecho a contar con un abogado, que pues en momento el abogado sea quien esté ahí, pues apoyándote, acompañándote, viendo también que pues no te torturen, en fin. Y resulta que no se cumple nada de esto. No se cumplió en ningún momento, se le toma la declaración pues se hace sin presencia de un abogado, se encuentra con que hay lesiones, se dictamina médicamente y hay lesiones físicas visibles que evidencian esa tortura. Todo esto es lo que precisamente lleva, digamos a grandes rasgos, a que estos 3 magistrados determinen que efectivamente se dio pues una tortura. Y volvemos a ahí observar un detalle. Las autoridades cuando detienen siguen, creo que con esas prácticas, tristemente todavía no se ha erradicado, nos está costando mucho trabajo, que durante la detención se torture. ¿Qué pasa? Pues bueno, que se les detiene, se les obliga, según ellos, a declarar mediante tortura, y lo que dicen, pues lo toman como una confesión, que sabemos que en el anterior sistema de justicia penal la confesión, pues era la prueba reina, ¿no? Sí, acepto que yo lo maté. Entonces, como ya dijo, ya declaró que él lo mató, pues él lo mató, y ya no tenemos que probar nada porque pues ya lo aceptó, ¿no? Esto propiciaba precisamente pues que hubiera muchas violaciones a derechos humanos en el anterior sistema. Y ahora, pues precisamente sabiendo que esa era la manera como se conducían durante la detención las autoridades, pues se determina que ya la confesión ya no es la prueba reina. Y por eso también hay una serie de pasos que llamamos protocolo para la detención, pues incluso en un momento dado, pues hasta para determinar o dictaminar cuando hay una tortura. Y esto no se cumple.
Y por esa razón es que el tribunal colegiado, que son 3 magistrados, haciendo una revisión, pues determinan que fueron torturados y por lo tanto todas las pruebas, todo lo que declararon, no vale. Digamos, en palabras coloquiales, le está diciendo a la PGR, esa investigación que llevaste a cabo está contraria a derecho, has violado la ley y por violar la ley, todas las pruebas que has obtenido no valen. Entonces, prácticamente le está diciendo, empieza desde cero. Es por eso que causa una gran trascendencia. Pero además de eso dice, vamos a crear una comisión de la verdad. Vamos a ver que también las víctimas, porque de acuerdo con la Ley General de Víctimas, ya tienen derecho a fijar líneas de investigación, aportar algunas pruebas, pedirle al Ministerio Público que realice ciertas indagatorias, coadyuvar con él, aportar también en su momento pues a algunos elementos probatorios que considere pertinentes. Y eso es lo que está diciendo ahora los tribunales colegiados. Bueno, atendiendo a que hay unas víctimas, que son pues los familiares de los 43, estos deben de participar en la investigación, porque la investigación que tú hiciste, PGR, está mal. La hiciste con muchos vicios, violando la ley, por lo tanto estas pruebas no valen. Y al no valer, pues bueno, te ordeno que nuevamente investigues, pero que lo investigues correctamente, que investigues bien, pero para esa investigación que participen también las víctimas. Pero además, ¿ahora qué va a pasar con esas gentes que estaban detenidas? Pues ellas, en principio, por lo que hace a la imputación de la desaparición de los 43, se les va a considerar en este momento no responsables, hasta que la PGR nuevamente contenga otra serie de elementos donde acredite realmente que hay una responsabilidad. Y fíjense que hay algo interesante. Resulta que la CNDH hace 3 días sacó una nota periodística donde en un informe revela que le dijo a la PGR que habían detenido a uno de ellos que es apodado La Rana. No es la persona a la que buscan, sino es homónimo, se llama igual, pero no es él. Entonces, esto también es relevante, ¿por qué? Porque esto nos pone a pensar, si yo hubiera estado en su lugar, ¿no? A lo mejor a mí me detienen porque la persona a la que acusan se llama igual que yo y me someten a tortura y me obligan a declarar y aceptar que cometí el delito. Imagínense qué grave. O sea, realmente entonces, ¿qué hemos avanzado? ¿Qué hemos hecho en el nuevo sistema de justicia penal? Que era lo que queríamos evitar, que se diera la tortura. O sea, seguimos con esas prácticas. De ahí que creo que es relevante por eso esta resolución del colegiado, porque le está diciendo a la PGR y a todas aquellas autoridades que participan en investigaciones y en detenciones, ojo, no debe seguir la tortura. Ojo, por eso es la detención y las reglas que hemos establecido en el protocolo para la detención, para que no se sigan violando derechos humanos. Y me voy a salir tantito de esa temática y partiendo de esa primicia, no violentar los derechos humanos. Pero además, ¿cuál es la importancia? Para eso se generaron y se crearon estas nuevas reglas. Porque hoy la gente dice, el policía, la propia autoridad te lo dice, estas leyes son para el delincuente. No, señores. No. Señor o señora, dama o caballero que representas a la autoridad, la ley no se hizo para los delincuentes, la ley se hizo para ser aplicada por los abogados, por quienes estudiaron el derecho, por quienes deben de prepararse para precisamente aplicar esta ley. Y, anteriormente no eran derechos humanos, así es, se les denominaba de otra manera. Vamos a ver ahora, pero bien, mira, vamos a una cápsula temática para que comprendamos un poquito más respecto de los derechos humanos y regresamos y vemos, eran garantías y antes cómo se les llamaba, porque en nuestro país han cambiado las leyes como cambiarnos de zapatos. Vamos a una cápsula y regresamos. ¿Qué es la desaparición forzada? De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la ONU, se trata de la detención, arresto, secuestro o cualquier otro tipo de privación de la libertad por obra de un agente del Estado, el apoyo o la autorización de éste, seguido de la negativa de reconocer el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. Una desaparición forzada viola derechos humanos, tanto políticos, económicos, culturales y sociales, como son el derecho a la vida por si la persona desaparecida llega a fallecer, derecho a no ser torturado ni mutilado, derecho a una vida digna, derecho a la salud, derecho a la educación, entre otros.
El Código Penal Federal establece el delito de desaparición forzada de personas y las sanciones que implican este delito. El artículo 215A nos menciona que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor que dolosamente oculte información sobre la persona desaparecida, y el artículo 215B nos habla sobre las sanciones que se impondrán a este delito, que van de los 5 a los 40 años de prisión o la destitución del cargo en caso de ser funcionario. El Código Penal del Distrito Federal, en su capítulo 4, artículo 168, tipifica la desaparición forzada de personas al servidor público que en uso de sus atribuciones mantenga o detenga una o varias personas, consienta o apoye que otros lo hagan, se le impondrá una pena de 15 a 40 años de prisión, inhabilitación y destitución de su cargo. Las sanciones antes mencionadas se disminuirán una tercera parte cuando el servidor contribuya con información que esclarezca el hecho, o bien cuando se llegue a la localización de la persona con vida. Regresamos, amigos de redes sociales. Comentábamos aquí detrás de cámaras con nuestra invitada que hoy se le denominan derechos humanos. Anteriormente, ¿cómo se les denominaba? Pues en realidad teníamos solamente las garantías individuales, ¿no? Y ahora, con la reforma de 10 de junio de 2011, curiosamente 2011, estamos en 2018. Y seguimos todavía tratando de esclarecer qué son los derechos humanos, ¿no? Y seguimos reticentes de criticar los derechos humanos. Yo coincido totalmente. Los derechos humanos no hay que verlos como algo a favor del delincuente. El problema más bien, y quien está fallando, es la autoridad. ¿Por qué? Porque si la autoridad no cumple con la ley, lo que trae como consecuencia es que a veces una persona que ha cometido un delito no tenga acreditada debidamente la responsabilidad penal y salga libre. Pero entonces, no es que yo esté protegiendo al delincuente. El problema es que yo no he sabido como autoridad acreditar la responsabilidad de una persona para plantearla en el marco jurídico, en la ley, y que se le finque la responsabilidad penal y la sanción que corresponda, ¿no? Llamada de atención a nuestras autoridades, ¿sí? Y a todos aquellos que se encargan de la profesionalización de los servidores públicos, policías de todas las índoles, judiciales y federales, o locales y federales. Policía municipal, policía estatal, policía preventivo, policía de tránsito, policía auxiliar, PBI, hoy incluso que toman en consideración a las corporaciones de seguridad privada, ejército y marina. Llamado de atención a todos nuestros personajes que son parte de la impartición de justicia y de aplicar la justicia, que se tienen que seguir, o tenemos que seguir preparándonos para evitar hacer un mal trabajo. Que el trabajo que hoy realizamos, y estaremos de acuerdo, sea el correcto y adecuado. Así es. Ese protocolo que hoy tienes que iniciar cuando detienes a una persona. Anteriormente era el oficio, formato de puesta a disposición del policía para el Ministerio Público. Hoy es el IPH, ¿no? Informe policial homologado, que se quejan nuestros señores policías de que tienen como 20 hojas, 30, 40 hojas, y entonces dicen, no, imagínate todo el tiempo que voy a ir a perder, y si para causa de los males del policía ya estás cerquitas de salir la velada y le llega el radio, la alerta, oye, trasládate a tal lugar porque están robando, y llega y resulta que sí detuvo al delincuente, pero por no realizar bien, llevar a cabo bien ese protocolo para la detención, que es, llegas, pareciera como película. Sí. Pero hoy llegas y te presentas que eres la policía. Claro. Y digo, muchos dirán, pues cuates están locos, este cuate está loco, ¿cómo va a hablar así? Pues es tan simple y tan sencillo como lo vemos en la película, la policía, o policía, no sé, policía de investigación, ejército, sí. Tránsito, si ejército, marina. Colaboración, No, entonces llegas, te identificas, y si está el refriegue, el refuego, o si está en ese momento están robando, pues tú llegas, gritas policía y tú ya te presentaste. No estás obligado a determinar plena o claramente qué tipo de policía eres. Eres la policía, ya llegaste, y una vez que haces la detención, le tienes que leer sus derechos al sujeto. Una vez detenido, efectivamente.
Sí, y creo que esto es relevante porque lo que comentábamos, ¿no? Si nosotros flexibilizáramos las reglas durante la detención, que dijéramos, bueno, pues sí, lo detuvo y no lo he puesto inmediatamente a disposición, bueno, lo torturó, ¿no? Como por ahí dicen, a lo mejor hasta lo dicen, pero nada más fue poquito, ¿no? Así como por ahí alguien decía, también robó poquito, ¿no? Aquí lo torturó, pero poquito. ¿Qué pasa? Vamos a continuar con esa práctica que siempre tratamos de erradicar con el anterior sistema, la práctica de la tortura. O sea, tristemente, nuestros policías investigadores no saben investigar al día de hoy. Creen que basta con que detengan a alguien, lo torturen y acepte su responsabilidad, ya tienen el caso resuelto. Y creo que eso no es, o sea, por eso se habla de una policía científica, por eso se habla de que tiene que reunirse una serie de elementos, de evidencias, para darnos cuenta realmente que esa persona es responsable. No basta con que él diga, sí, acepto mi responsabilidad, sino ahora tenemos que reunir varios elementos de prueba para tener una certeza, una seguridad de que esa persona a la que se le acusa pues es el responsable. ¿Por qué? Pues porque si no, mañana pues estamos ante un peligro de la fabricación de culpables. Digo, si lo vemos así, si lo empiezan a flexibilizar. Entonces, eso es, creo que parte de la resolución de este tribunal colegiado, que me parece fundamental, me parece de gran relevancia, porque es una llamada de atención a la PGR y a todas aquellas autoridades que están llevando a cabo este tipo de acciones para que sean más cuidadosos y más respetuosos de la ley. Yo no concibo que se pueda hacer justicia violando la ley, así de sencillo. Y esto fue lo que precisamente pasó. Aquí se violentó la ley, se violentaron protocolos durante la detención, se llevó a cabo una tortura. ¿Y qué propició? Bueno, pues que entonces la resolución fuera en contra de lo que ha llevado a cabo, todas las investigaciones que ha llevado la PGR, y que ponga, pues ordene poner en libertad a estas personas por la situación de que todas las pruebas que en su momento recabó la PGR, que fueron ilegales, pues no valgan, ¿no? O sea, esto ya se había dicho durante el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en los cursos que se les dio a todas las policías, a las autoridades, pues que no debían de hacerlo, y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo. Y fíjate que mientras no logremos, lo voy a decir de una manera muy coloquial, como lo dijimos al principio, mientras no nos alcance todavía para comprar muchos chips que tendremos que cambiar a todos nuestros amigos, colaboradores, integrantes de las diversas policías y niveles militares que haya, hay que cambiar el chip, hay que ver una nueva visión. ¿Cuál es el temor al cambio? Precisamente ese, el cambio, lo desconocido. ¿Cómo voy a poder entrar a este nuevo sistema si no lo conozco? Y bien, fíjate, me voy a dar el tiempo, mi querida doctora. Dice ahí Eduardo Rodríguez: doctora Elba Jiménez Solares, el caso Radilla y la desaparición de los 43 de Ayotzinapa son casos por desaparición forzada. Es de suma importancia que la reforma constitucional en derechos humanos al 10 de junio de 2011, que no ha permeado a todos los niveles de gobierno, se haga. ¿Cuál considera usted la causa de que aún no exista una cultura de derechos humanos en México? Sí, pues yo creo que son varias cosas, ¿no? Por un lado, diríamos que la falta de recursos. La falta de recursos, tristemente, nos encontramos con que pues ya se habla de que entró en vigor la ley general contra la desaparición forzada de personas, se habla de la creación de registros, se habla de la creación de una serie de bases de datos, incluso datos de personas pues que se encuentran muertas, personas que se encuentran desaparecidas, personas que han sido se ha hecho del conocimiento de la autoridad de que pues a lo mejor son víctimas de desaparición cometida por particular o por la autoridad, o simple y sencillamente están extraviadas, no las encontramos, y así como bancos de datos también de cuerpos que se han encontrado, de gente que no sabemos quién es, pero ahí está el cuerpo, y que se están haciendo pues todo un registro de todo esto. Pero eso lo dice la ley, pero al día de hoy no tenemos todavía los recursos, no tenemos ni siquiera ministerios públicos suficientes, no hay médicos que forenses puedan, forenses adecuados, no hay psicólogos, por ejemplo, en el tema de tortura para dictaminar la tortura. A veces no se tienen ni siquiera los recursos suficientes como desde papel,
la gasolina para las unidades, ¿no? Para que se trasladen al lugar en donde se encontraron los cuerpos, visiten las fosas, desde cosas tan básicas. Pero también yo creo que nos está haciendo falta al día de hoy aún mucha capacitación. Sí se está trabajando, sí se ha gastado mucho en capacitación, pero no es suficiente, no se ha logrado capacitar a la totalidad de las personas. Y otra parte más, yo creo que igual es el miedo al cambio, es la reticencia. Y yo diría también que es un cambio, como bien lo decía usted, doctor, de chip. ¿Y por qué digo de chip? Porque nos guste o no nos guste, al día de hoy, el derecho internacional de los derechos humanos ha permeado tremendamente en el ordenamiento jurídico mexicano. Precisamente la reforma de 10 de junio de 2011 que nos comenta Eduardo fue trascendental, porque abrió la puerta a todas las normas internacionales, principalmente las que estaban en tratados internacionales, para que se incorporaran al ordenamiento jurídico mexicano. Y en ese sentido, yo siempre les comento a mis alumnos cuando platicamos estos temas, que debemos de quitar esa tal vez de formación que traemos desde la escuela en Derecho, que nos dijeron que los tratados son derecho internacional y todo lo que crea el Congreso son derecho nacional, ¿no? Al día de hoy le digo, un tratado, siguiendo el artículo 133 de la Constitución que dice, los tratados acordes a la Constitución, celebrados por el Ejecutivo, aprobados por el Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Y los jueces de cada entidad federativa deberán de ajustarse a ellos a pesar de las disposiciones que hubiera en contrario. ¿Qué está diciendo con esto? Bueno, y la ley sobre celebración de tratados. Un tratado entra en vigor en el momento en que se publica el decreto de promulgación en el Diario Oficial de la Federación. Vemos el tratado, todos los artículos que contiene el tratado, en ese momento es derecho mexicano. Es derecho mexicano de origen internacional. Y entonces yo como servidor público, yo como gobernado, esa norma internacional que se incorporó en el derecho mexicano, ahora es una norma mexicana que me protege. Y a mí como autoridad que me obliga, ¿no? A ti autoridad te obliga a que lleves a cabo, todos esos esos convenios que México ha realizado internacionalmente. Así es. Y yo digo, permítaseme decirlo así, muchos no estarán de acuerdo conmigo y seguramente por el siguiente comentario me van a juzgar y me van a degollar y a crucificar. Tu autoridad, señor juez, señor magistrado, señor ministro, si ya firmaron esos tratados internacionales, aplíquenlos. Aplíquenlos, ¿para qué? Para que verdaderamente en nuestro país haya ese cambio que se requiere a todas las leyes. Sí. Es a lo que me refiero con cambiemos ese chip. Pero fíjate, doctora, tú me dices y comentas a tus alumnos, yo les digo también a los míos, jóvenes, en la actualidad, invitamos a todos los maestros, a todos los docentes que imparten leyes, todas las cátedras de derecho en sus diversos aspectos, que puedan enseñarle al alumno que hoy ellos son la nueva cara del derecho. Hoy a ellos son a quien les va a tocar llevar a cabo todos estos juicios orales. Todos nosotros, con esa reforma que vino al 2008 y que se preparó 8 años, sí, 10 años, más, no sé, como 10 casi. Algunos años que ya y se llevaron preparando. 8 más. Así es. Y que, bueno, todo ese tiempo nos ha servido para practicar. Y estudiar. Estudiar, que hoy todo ha cambiado, hoy ya no es igual. Hoy vas a detener, tienes que realmente fundamentar y motivar esa detención. Así lo dice la ley y así lo ha dicho siempre. Pero hoy además hay que apoyarnos en estos tratados internacionales que nos hablan de los derechos humanos. Bien, vamos a ir a un corte, doctora, que nos están avisando aquí nuestras amiguitas. Vamos a un corte y regresamos para continuar hablando de la resolución que dieron nuestras autoridades a la resolución de amparo en revisión recientemente emitida al caso Ayotzinapa. Vamos a un corte y regresamos.
Con eso, ¿va? Sí. Órale. Regresamos, amigos de redes sociales, con la ley en la mano oficial. Estamos tratando el tema de derechos humanos y la resolución que emiten nuestras autoridades respecto del caso Ayotzinapa y que la misma está en revisión. Bien, aprovechamos el momento para mandarle un mensaje a Carlos Juárez, a Edgar Cerón, Carmen Sánchez, a nuestro amigo Flecha Roja, Samantha, Eduardo Rodríguez, muchas gracias por tu participación, Richard Chan, Miki Abuelo, saludos amigo, muchas gracias, y Carmen Sánchez, que ya vemos que son varias las personas que continuamente nos siguen. Les damos las gracias por unirse a su programa con la ley en la mano oficial, pero además seguir también a nuestros amigos de Mueve tu Lana y a nuestra amiga Coach Pita Ruiz, que le mandamos un fuerte abrazo y una gran felicitación por el premio recibido ayer, México en tus manos. Bien, vamos a continuar. Y ahora, ¿por qué le cuesta tanto trabajo, o por qué le podría, o tal vez le cueste tanto trabajo? Elita Hurtado también, saludos. Marco Antonio Camacho también saludos. ¿Por qué les cueste trabajo a algunas autoridades? ¿Por qué? Nosotros no somos expertos ni eruditos en la materia. Tratamos de conocer el derecho igual que todos ustedes. Pero debemos de hablar de algo que es real y muy esencial. El famoso control de la convencionalidad, o control de convencionalidad, como le llaman. Y nuestra experta les va a tratar de dar aunque sea una embarradita de ese tema. Muy bien. Precisamente yo creo que ese es el quid del problema de esta resolución, ¿no? La PGR alegó de que se excedía el tribunal, violentaba el principio de la división de poderes y que iba más allá de lo que realmente en su momento se planteó ante el tribunal colegiado con el caso de tortura a estas personas que son pues imputadas como o acusadas de haber desaparecido a los 43. Ya lo habíamos comentado ahorita, tenemos tratados internacionales. Tenemos tratados internacionales donde establece una serie de obligaciones a cargo de las autoridades y un catálogo de derechos pues para las personas. Pero también establece algo muy relevante, que, en su momento la Suprema Corte, en una resolución de pleno, cuando resuelve una contradicción de tesis, la 293 del 2011, dice, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para el Estado mexicano y todas las sentencias. O sea, no nada más 10 sentencias que ha dictado en contra del Estado mexicano, donde ha litigado. Todas. Más de casi cerca de 200, ¿no? Y esas sentencias pues establecen una serie pues de lineamientos de cómo darle cumplimiento a los tratados internacionales en general. México firmó el Tratado contra la Desaparición Forzada de Personas, la americana, la de la ONU, contra la tortura, muchas reglas también, instrumentos jurídicos internacionales que se han recogido también en tratados. Y todo esto, cuando hace la reforma de 10 de junio de 2011, dice que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales en los que México es parte, pues ahora son parte de la Constitución, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento de esos derechos humanos en el derecho mexicano y que tienen ahora una jerarquía constitucional, esas normas de derechos humanos. Pero más aún, la Corte Interamericana va mucho más allá. Dice, la Corte Interamericana, en una sentencia que siempre mencionamos cuando está el tema de control de convencionalidad, que es el caso Almonacid Arellano contra Chile, ahí siendo juez, el juez presidente es un caso que está Sergio García actual, Ramírez, no, ese ya tiene unos añitos, siendo juez y presidente de la Corte Interamericana Sergio García Ramírez. Él en esa sentencia, Almonacid Arellano contra Chile, le pone, decía yo, al niño el nombre de control de convencionalidad. Dice, los jueces, como parte del aparato del Estado, están obligados a velar por el cumplimiento de los tratados internacionales. Y entonces ellos tendrán que velar por el cumplimiento del sistema interamericano de derechos humanos, que es la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, porque la Corte es la que interpreta la Convención. Entonces la Corte, al interpretar la Convención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dice cómo debemos entender la Convención Americana. Y los jueces nacionales, por ejemplo, un juez mexicano, estaría obligado a velar porque
lo que ha dicho la Corte Interamericana se cumpla cuando él conozca a través de sus resoluciones. Eso es, en pocas palabras, el control de convencionalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, pues entonces las resoluciones dictadas en jurisprudencia de la Corte Interamericana tendrían pues que ser obligatorias para el Estado mexicano. Y cuando la autoridad no ajusta su actuar a lo que ha dicho la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana en su jurisprudencia, pues que propicia a que los jueces nacionales sean quienes les digan, oye, hiciste mal las cosas, tienes que ajustarte a lo que dijo la Corte Interamericana. En este caso, en la resolución del Tribunal Colegiado del caso Ayotzinapa, es el Tribunal Colegiado del 19º Circuito en Tamaulipas, determina pues precisamente pues que las autoridades no están haciendo lo que deben hacer conforme a las convenciones americanas, particularmente desaparición forzada, tema de tortura, Corte Interamericana, Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Corte Interamericana con su jurisprudencia. Ahí realmente están ejerciendo un control de convencionalidad. Ese control de convencionalidad que la Corte Interamericana ha dicho durante muchos años, estoy hablando pues empezaron las resoluciones, yo diría desde el 2002, 2003, 2004, o sea, a lo largo de varios años se han ido desarrollando esa teoría del control de convencionalidad, más particularmente la sentencia de la Corte Interamericana, y al día de hoy, pues todavía seguimos reticentes, seguimos ignorantes de lo que es el control de convencionalidad, que bueno, si fuéramos más exquisitos en el tema de control de convencionalidad, la Corte Interamericana dice ahora que ya no nada más tiene obligación de velar porque se cumplan las sentencias de la Corte Interamericana y se cumpla la Convención Americana, ya no nada más es obligación de los jueces, sino de cualquier autoridad pública. Y esto lo dijo en una sentencia dictada en contra del Estado mexicano en el caso de estas personas que fueron acusadas también pues por una cuestión de narcotráfico, torturadas por el ejército, el caso conocido como los campesinos ecológicos, ¿no? Montiel. El caso Montiel y otros. Bueno, ahí le dice a México, ¿sabes qué? Cualquier autoridad pública y cualquier autoridad vinculada con la Administración de Justicia tiene la obligación de realizar un control de convencionalidad. O sea que la PGR, las procuradurías locales, pensando Sedena, Marina, la Policía Federal, policías locales que están vinculadas con actividades de procuración o relacionadas con tareas de procuración de justicia, incluso con la Administración de Justicia, pues todas aquellas autoridades jurisdiccionales estarían obligadas a cumplir, a velar porque se ajuste en su actuar las autoridades a lo que se estableció en la Convención Americana de Derechos Humanos, todo el catálogo de derechos y todos los, pues digamos, los lineamientos o criterios que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es realmente lo que está haciendo este tribunal colegiado. ¿Por qué? Porque incluso hasta hace referencia en su resolución a la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que México en su momento pues se somete de alguna manera al escrutinio de este alto comisionado, va, informa qué ha hecho en materia de desaparición forzada, qué ha hecho en materia de tortura, qué ha hecho en distintos temas de derechos humanos. Y cada cierto periodo, cada 4 años normalmente, va y reporta los avances. Entonces, ahí en su momento también le hicieron una serie de recomendaciones. El Comité, incluso de Desapariciones Forzadas, también le dice a México, tienes que realizar una serie de acciones porque se están dando desaparición forzada en todo el territorio nacional. Ha sido pues un fenómeno creciente, cada vez más grave, y una forma precisamente de atender esta situación es cumpliendo con los lineamientos, con los criterios que emite el Comité de Desaparición Forzada. Pero México no lo ha cumplido. No ha querido. Hay una reticencia también, ¿no? Y lo que decíamos, pues tal vez una ignorancia del derecho internacional. ¿Por qué? Pues porque seguimos pensando que el derecho internacional pues está para allá afuera, mientras no estemos afuera ante una instancia internacional, pues pareciera que no hay la intención, ni el deber, ni la preocupación por cumplir la recomendación, ¿no? De una instancia internacional. Habría que hacer un comentario soez, doctora, habría que hacer un comentario soez y pregunta, ¿México será destino internacional para aquellas gentes que habitan otros países y vienen para acá? ¿O simplemente será México? Valdría la pena, ¿no? Te repito, vas a ver que mucha gente va a reaccionar y muchos me van a decir ignorante, y ya en algún momento me hice algún comentario y me dijeron
que era yo bastante desconocedor de los temas. Digo, bueno, somos abogados sí y tampoco somos expertos en todo, No, ¿verdad? pero al día de hoy todo está en crisis, la verdad, ¿no? Digo, a lo mejor hasta cabe hacer un comentario ahorita con el tema de los migrantes. México tiene un problema creciente de desaparición forzada donde los migrantes son víctimas de esos delitos. Así es. Ya no nada más son nacionales, también migrantes. Y ahorita con el caso, ¿no?, de Donald Trump, que ha endurecido las medidas migratorias, México ya no es un país de tránsito donde los migrantes iban a Estados Unidos por el sueño americano. ¿Qué está pasando? No pueden cruzar la frontera, se quedan en México y termina siendo México un país de destino, les guste o no les guste, lo cual va a generar pues una problemática para el Estado, porque ¿qué vamos a hacer con tanto migrante para empezar? Pero aparte es un migrante que al día de hoy también hemos pues yo creo que perdido igual la sensibilidad de que son seres humanos, que son personas que tienen derechos y se les violan sus derechos humanos, se les discrimina, y esto propicia pues también una serie de violaciones graves como la desaparición forzada. O sea, Sí, pero esto es todo un círculo. Sí, no, además hablar de la migración es otro tema muy muy complicado, porque para México va a implicar un problema creciente, como ya acertadamente lo dijiste, un problema sociocultural y económico, no decreciente, creciente, pero no sé, creo que van como al 1000 por hora, y hoy es el caso que a cualquier estado de la República donde tú viajes siendo mexicano, te encuentras migrantes de diferentes nacionalidades, claro, la mayor parte de todos ellos latinos, Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, no sé, te encuentras, y algunos de ellos, bueno, se han asentado, ya han hecho raíces aquí en nuestro país, algunos sé yo, o bueno, vamos, algunas gentes pues que ya han hecho aquí familia con mexicanas o con mexicanos, y va creciendo este problema sociocultural y político, va creciendo para la gente. La situación es que aquí, ¿cuánto tiempo más lo van a ignorar nuestras autoridades o la gente que se encarga de todo esto? Quién sabe, habría que preguntar si es parte de la canasta básica del plan de gobierno para el nuevo, no sé, presidente de México, ¿no? Quien llegue, yo creo que tiene un reto muy importante, que es precisamente pues trabajar para prevenir violaciones a derechos humanos y para atender los casos de violaciones a derechos humanos y para resarcir los daños de las víctimas. O sea, realmente es una tarea tremenda, porque pues en el tema de desaparición forzada, como ya lo mencionamos, estamos rebasados como autoridad. A veces vemos en las noticias cuánta gente es ejecutada, a veces no se le sabe quién es, solamente se ven los cuerpos, se recogen, se los llevan al CEMEFO, el médico forense desconoce quién es, si no logra tomar las huellas dactilares, algunas señas particulares, algún registro, y si el cuerpo lleva un proceso de descomposición acelerado, a veces terminan pues deshaciéndose del cuerpo, mandándolo a una fosa común, y ahí tenemos un caso de desaparición, ¿no? Desaparición el caso de días pasados, ¿no? Sí, la noticia de días pasadas del desaparición del cuerpo, efectivamente, ¿no? Donde quién pudo haberlo cometido, independientemente de quién haya sido, un particular o haya sido cometida la desaparición por una autoridad, el punto es de que se deshicieron de esa persona, nadie sabe, lo ocultaron, la sustrajeron de la protección de la justicia, no sabemos qué pasó con ella, no puede tener derecho a ningún abogado, y peor aún, ahora si el cuerpo se desaparece, pues nunca va a tener justicia, porque con base en que yo puedo plantear una acusación. Si la autoridad no sabe si lo que está investigando es un homicidio con todas las agravantes o una desaparición forzada, desde ahí también tenemos un gran problema, ¿no? Porque hay veces que tenemos casos de desaparición forzada que la autoridad lo empieza a investigar y abre una carpeta de investigación por homicidio, pero cuando llega y consigna, dicen, ¿y el cuerpo? Si no hay cuerpo, pues no hay homicidio. Bueno, entonces, pues desaparición. Bueno, sí, desaparición, pero entonces acredítame estos elementos del tipo penal de que realmente es una desaparición, ¿no? Que es una persona que fue privada de su libertad, pues de manera legal o ilegal, porque puede empezar con una privación legal,
Y después, bueno, ver que esta persona, de la forma en cómo se dio la privación, se le haya ocultado, ya sea que si la autoridad se lo llevó, lo detuvo, lo ocultó, negó que lo tenía detenido, lo escondió y no dio información a las personas que pues pudieran preguntar por él, familiares, alguna persona que tiene algún vínculo afectivo, alguna que estuviera interesada en saber dónde se encuentra el detenido, le diga no está, no sé, no te digo dónde está, no reconozco que lo tengo. Y además, al ocultarlo, pues no le permite ninguna garantía de defensa. No va a tener abogado, por supuesto, no va a poder alegar en su derecho lo que le corresponda, no va a poder ir a un tribunal, no va a poder presentar un amparo, ¿no? Y además de esto, pues bueno, no sabemos qué fue de él. Y si ya le decía, pues hay personas que a veces son detenidas, son torturadas, se les pasa la mano, se deshacen del cuerpo, lo dejan por allá, ahí están los casos de desaparición forzada, ¿no? Que se dan o que empiezan a veces por una detención generalmente ilegal. Pero también puede ser por miembros de la delincuencia organizada. Pero si no tenemos la capacidad como autoridad para documentar, para llevar el registro de cuerpos, de personas que se presenta una denuncia y dice, pues ya no llegó, no sé nada de él, está desaparecido, si no me doy a la tarea inmediatamente de buscarlo, de tratar de localizarlo, de ver cuál fue la razón por la que no se le encuentra, pues ahí tenemos esos casos crecientes de desaparición. Sí, pero además fíjate que eso que comentas, aquí donde interviene la delincuencia organizada, finalmente a las familias de la gente les inunda, no el miedo, el pánico, el pavor. Si voy y denuncio, sí, ¿qué me va a pasar? Sí. Esa es la falta de capacidad que también genera esa desaparición o favorece esa desaparición forzada por parte de grupos delincuenciales. ¿Qué generan? Sí. Bueno, pues que la autoridad no tiene la capacidad de dar una respuesta inmediata o de dar la protección inmediata o debida que requiera quien denuncie o la familia o las personas que denuncien esa desaparición forzada. Totalmente de acuerdo. O sea, aun cuando la Ley General contra la Desaparición Forzada contempla una serie de disposiciones, de medidas, incluso le dice a la autoridad, cuando una persona venga y te diga que hay alguien desaparecido y tema por su vida, por su seguridad, porque fue y denunció, o alguien está llevando a cabo una investigación por desaparición forzada, deben haber algunas medidas de protección, deben dictarse, y es obligación del Ministerio Público. Pero efectivamente, una cosa es que si el Ministerio Público lo desconoce, o si la víctima, ¿no? Víctima indirecta porque viene y denuncia a mi tío, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi hijo, en fin, un familiar, un amigo está desaparecido voy a decir algo y no hay quien me proteja y yo no sé que tengo derecho a eso, pues tampoco lo voy a pedir. Te voy a decir algo. Hasta que no pasemos a la fase amarilla, no voy a poder decir o dictar medidas. Sí, y efectivamente, y como decíamos, no hay recursos. Si el Ministerio Público no tiene la policía suficientes para poner una protección, no tiene recursos para ir y ubicarse en el lugar donde puede o se presume que tiene que estar la persona que está en riesgo, ¿no? Para constituirse o para desde cuestiones, mire, me he encontrado en algunas fiscalías tristemente que no tienen hasta ni para la impresora, en la tinta. Entonces dicen, o sea que ya te tocó cuando te dicen, tráigame su paquetito de hojas para imprimir, si no, no puedo. Sí, me lo han platicado y es muy triste, o no tengo computadoras. Entonces, pues lo voy a tener que llenar a mano y luego ya voy a llegar a otro lado donde tengo una base de datos y ahí voy a hacer el vaciado. Pero para entonces, como llevo mucho trabajo, pues ya se va rezagando y no hago un registro de manera inmediata, aun cuando la Ley General contra la Tortura también ya exige que haya un registro de personas detenidas y que llevemos un registro igual también de torturados. Como los registros que van a llevar a cabo de los que no cumplen. Sí, y si no tenemos, por ejemplo, ni equipos de cómputo, ¿cómo voy a implementar ese sistema con las bases de datos? No tengo computadoras, no tengo personal, no tengo quien se ponga a capturar. Me dicen a veces los ministerios públicos, o me dedico a revisar la carpeta, determinar, investigar, o me pongo a llenar formatos, ¿no? Y los policías, o me pongo a llenar el informe, el IPH, que tanto les molesta, pero que decía yo, a veces es su seguridad. Claro. A veces depende de que hayan llenado bien el formato, para que mañana digan eres o no eres responsable de alguna violación a derecho humano,
pues bueno, tampoco lo llenan. ¿Por qué? Porque a veces, tristemente, hay gente que no sabe ni escribir. Llegamos a ese punto. Es penoso, pero O sea, es triste. Entonces, si yo no sé redactar, si yo no sé escribir, si no tengo la papelería, no tengo los formatos, no tengo las computadoras, no tengo el personal, o sea, el sistema de justicia penal, por muy garantista que esté ahí en el papel, en la Constitución, no logra aterrizar en la realidad. Lo que nos comentaba Eduardo, ¿no? ¿Cómo implementarlo? Es que la implementación no es nada más desarrollar normas, es asignar recursos, es capacitar personal, capacitar a la gente, a los operadores del derecho, abogados, defensores, ministerios públicos, jueces, peritos, todo aquel que esté relacionado con estas tareas. Pero ¿sabes cuál es un problema también muy grande, doctora? Que los operadores del derecho, y hablemos de los abogados litigantes, postulantes, no quieren invertir en su preparación. Ese también es un problema. En parte no los justifico, pero en parte también creo que le corresponde igual al Estado, ¿no? Al Estado invertir en la capacitación de su personal, pero pues también la persona, por mucho que le den cursos de capacitación, si no estudia, si no tiene la disposición, si no se quiere preparar tampoco, y dice, pues a mí nada más los cursos que me manden y no estudio más por mi cuenta, estamos mal. Ese es un problema muy grave. Y esa es otra parte donde yo me refiero, a que hay que cambiar el chip. Sí. Hay que prepararnos, hay que leer, hay que aprender, pero además hay que repasar como en la escuelita, hay que regresar. Estarse actualizando. Sí. Constantemente salen una serie de resoluciones e insisto, no nada más estudiar en el ámbito del derecho nacional. Un abogado, diría yo, que al día de hoy, un abogado completo, un buen abogado, tiene que tener una formación tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional. Estudiar derecho nacional como derecho internacional. ¿Por qué? Porque el internacional nutre al derecho nacional y el derecho nacional a su vez también ha servido pues para que avance el derecho internacional. Entonces, al tener la película completa, uno como abogado o como estudioso del derecho puede llegar a tener pues una visión más completa y llegar a proponer, innovar, o como juez, ¿no? Tener una mejor argumentación. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento hecho mano o del derecho nacional o del internacional. Máxime, decíamos, si nuestra Constitución ya recoge los tratados internacionales, nuestro Pleno de la Suprema Corte reconoce la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana, pues bueno, los criterios de la Corte Interamericana y lo contenido en los tratados internacionales, con eso ya tenemos un gran bagaje cultural en ámbito jurídico, pues para poder hacer una muy buena acusación, armar una muy buena investigación en su momento, o plantear también una muy buena defensa en el tema de los derechos humanos. Y hablando de buenas defensas, yo creo que sería bondadoso que en un próximo programa aquí nuestra invitada nos pudiera hablar de la garantía o de ese derecho al debido proceso. Claro que sí. Un tema muy interesante, también muy importante, que hay que desarrollar, hay que ver quiénes son todas aquellas personas que deben de participar y de gozar de esa garantía del debido proceso. Porque fíjate que muchas gentes hoy con esta nueva entrada en vigor, digo, nueva porque es de hace poco, ¿no? 2 años que ya, según. Por eso decimos nueva, ¿no? Sí. Pero muchos internos que están en los penales. Oiga, Lic, es que con esto que salió, fíjese que me han platicado, porque allí, híjole, todos son abogados. Perdón, señores internos y quien me vea por ahí, que estén por ahí, no sé. Me perdonan, pero allá adentro yo siempre les digo, Pepe el Toro es inocente, Pedro Infante no ha muerto y todos son abogados. Todos. Y entonces todos te dicen que con lo nuevo que salió de ese nuevo procedimiento, de ese nuevo sistema, lo traigas y me saques. No y les siempre digo, bueno, solo habremos de concebir o concebir que este evento fue diferente a este evento. Si aplica, es beneficio para ti. Si no aplica, simplemente va a pasar de lado. Claro. Y la gente no. El problema es que también muchos compañeros abogados o pseudoabogados van y le platican a la gente lo que no es. Sí. Y entonces es donde tenemos el problema. Sí, y donde también creo que se forma esa errónea idea
de que los derechos humanos están para favorecer a los delincuentes, ¿no? Claro. Porque dicen, pues es que salió por violaciones al debido proceso. Ese maldito debido proceso. No. ¿No? Y lo vuelven como algo, lo estigmatizan como algo diabólico, ¿no? Ese debido proceso. Porque curiosamente en el caso ahorita de Ayotzinapa, precisamente fueron violaciones al debido proceso también. Pero si no hubiera, yo diría, si no hubiera ese debido proceso, yo no sé cómo sería la justicia en México. Yo creo que realmente de nada habría servido la reforma penal. Si no nos ajustamos y no cumplimos con el debido proceso, realmente yo no vería ningún cambio, y yo creo que de nada habría servido todo lo que se ha ido trabajando. Digo, tampoco es ahorita la panacea, claro, pero ha sido un avance importante que tenemos que seguir y que tenemos efectivamente que estudiar y quedarnos claro que es el debido proceso, porque el debido proceso, si pudiéramos decirlo a lo mejor en pocas palabras, es una garantía para nosotros de protección, para que mañana no haya excesos en la impartición de justicia, en la aplicación de la ley, incluso hasta en la investigación, ¿no? Y sobre todo en temas tan controversiales, temas tan delicados, temas de tanta trascendencia como precisamente el tema de Ayotzinapa, ¿no? ¿Y el debido proceso sabes cómo lo transforman? El MP se vendió, no, el juez, no, y el abogados que no han aprendido, sí. Ya me entenderás, Sí. es que el abogado se vendió, y si no dicen el abogado fue y habló, el abogado, bueno, jóvenes, la vida de los abogados es un rol social, Sí. y de sociedad y sociales y de Sí. todo, ¿no? Entonces, no es problema del abogado, no es problema del MP, no es problema del juez, es problema de todos los que estamos en este núcleo que es la impartición de justicia, los que la imparten, los que la aplican, los que la enseñan, los que gustamos o decimos somos abogados, postulantes, litigantes, y de nuestras autoridades, de todos en conjunto. Es un conjunto, por eso nuestras leyes no progresan. Ya lo dijiste muy acertadamente hace un momento, pueden venir todos los cambios que quieran, pero si la gente no se prepara para todos esos cambios, no vamos a avanzar. Y quisiera agregar otro punto, importante la capacitación. Importante la capacitación porque, como decíamos, en el sistema de justicia penal en el que ahora se pretende implementar más garantista, ¿no? Bueno, que ya se implementó, pero yo digo se pretende implementar, claro, porque para mí, pues estamos a 2 años, ¿no? Que según ya entró en vigor formalmente, pero todavía a la fecha seguimos tratando de ver cómo lo desarrollamos, ¿no? O sea, en realidad no hemos acabado la implementación. Y en ese aspecto es como aprender a jugar nuevas reglas del juego. O sea, tenemos que aprender a jugar con las nuevas reglas del juego. Que se presume o se busca que estas nuevas reglas sean, pues, reglas limpias, ¿no? Que no lo hagamos con corrupción. Y creo que entonces otra parte, precisamente, que a lo mejor propicia que haya una acusación a veces a nosotros como abogados o jueces o como ministerios públicos de que se vendió, podría a lo mejor en el fondo tener alguna razón cuando se tocan temas de corrupción, pero efectivamente no todo es así, ¿no? A veces no se logra una adecuada impartición de justicia o una adecuada investigación. Primero puede ser por ignorancia, porque no hay una adecuada capacitación. Otra por reticencia, no quiero cambiar, ya me acostumbré, estoy en mi espacio de confort de hacer siempre lo mismo, porque tengo que hacerlo de manera distinta. Y otro aspecto es el tema de la corrupción, ¿no? Que yo creo que sí, desafortunadamente en nuestro país también es un problema creciente. No en vano por eso esta Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Que se está también tratando de echar a andar, y este nuevo sistema anticorrupción que estamos tratando de empezar a echar a andar. Y fíjate que yo agregaría algo más, doctora. Yo considero que también hay que aprender nosotros los abogados en todas las índoles, estratos, niveles y todo. Nosotros los abogados debemos de aprender a no hacer propio el problema, ese asunto. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Totalmente de acuerdo. Tú como litigante vas con el MP, platicas, le dices, o con el oficial secretario platicas y les dices y demás, o vámonos más allá, ¿no? Con el auxiliar de sala, o el
el mismo juez de control, el juez del que tú me digas, todos aquellos que estamos inmersos, mientras no dejen de hacer propios los problemas ajenos, tampoco vamos a avanzar. Claro. Debemos de aprender a hacer a un lado, por eso dijo este amigo Arjona en su canción que los abogados saben poco de amor y se resuelven los juzgados. Pero bien, doctora, mira, estamos llegando ya al final de este programa. Ha sido muy ameno, muy grato haber platicado contigo de respecto de los derechos humanos y la revisión, el amparo en revisión del caso Ayotzinapa, los famosos 43. ¿Algún mensaje que le quieras dar a nuestros amigos en redes sociales? Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias también por la invitación. Ha sido un placer. Estoy encantadísima de platicar con todos ustedes. Ojalá, sí acepto la invitación a platicar sobre el debido proceso. Y el exhorto a todos aquellos que estudien Derecho Internacional. De veras que yo creo que nuestro país, y estudiar en general el derecho, ¿no? Pero nuestro país yo creo que va a crecer en la medida en que tengamos personas comprometidas, estudiosas del derecho y estudiosas y comprometidas con los derechos humanos. Es increíble, tenemos un caso tremendo de violaciones a derechos humanos creciente en distintos ámbitos y hay muy poca gente interesada en estudiar a nivel posgrado especialidades en derechos humanos. De veras, y en la máxima casa de estudios donde tengo el honor, el orgullo de ser catedrática, pues tenemos muy poca población. De veras, yo creo que es para despertar conciencias a estudiar derechos humanos. Muchas gracias. Bien, amigos en redes sociales, pues ya escucharon el mensaje de nuestra invitada y yo solamente quiero recordarles, con la ley en la mano oficial, trae a ti los programas de interés y de relevancia legal, jurídica. Amigos, este programa, si no lo viste completo, lo puedes terminar de ver. Te invitamos a que nos hagas propuestas de nuevos temas, de invitados, y nosotros con gusto invitamos a la gente, la cosa es que la gente quiera venir. Pero además de todo, temas que tú quieras tratar y trataremos de traer a la gente. Puedes hacer tus preguntas como el día de hoy, ya vieron, se hicieron preguntas, bueno, se respondieron y no nos queda otra más que agradecer el favor de tu atención y de estar con nosotros con la ley en la mano oficial. Nos vemos en un siguiente programa. Hasta pronto. Nuestro programa a través de las redes sociales, con la ley en la mano oficial.